inicia en un ambiente muy fresco donde alguien grita, y otra persona le pide a su hermana que empuje fuerte. Esta grita que ahí va, y vemos como este niño sale lanzado mientras sonríe muy felizmente. Esta otra chiquilla trata de cubrirse para que el agua no dé con totalidad en su cara, y aquí vemos como el niño que fue lanzado sale nadando, y este dice que es emocionante y le dice a su hermana que ella debería probarlo también. Aquí, quien debe ser su hermana pone una expresión algo sobresaliente, y pregunta si habla con ella. Su hermano dice que es divertido, y vemos que la chica de pelo rubio pregunta que cómo que divertido, preguntarse si suicidarse saltando desde lo alto de un columpio a un lago es divertido. Esta piensa que puede que él sea el mejor del mundo, pero ella pasará al más allá. Y esto mientras se ve muy preocupada, y un poquito enojada, pero en ese instante el chico llama a su hermana, sorprendiéndola, respondiendo a ella que sí, y vemos que el chico del pelo gris dice que el columpio es muy divertido, y con una manera aterradora le pregunta a su hermana si no piensa montarse en él. Aquí vamos a la chica del pelo rubio. Esta se sube y temblorosamente dice que vaya porque es divertidísimo. Esta empieza a reírse, mientras su hermano la empuja y él dice que ahí va. Aquí vemos como la chica sale hacia adelante muy rápido mientras ríe. Esto porque al parecer el empujón fue muy rápido. También vemos que sus pies se despegan de la tabla del columpio, cayendo ella al agua. Esto mientras tapa su boca, pensando que no más, mencionando que de nuevo, por más que se esfuerce, se pregunta que cómo puede escapar de la muerte, y esto mientras cae a las profundidades del agua. Mencionando que en su vida anterior era un estudiante de posgrado normal y corriente. Aquí pasamos a ver a esta chica, quien posee las mismas expresiones de nuestra protagonista pelo rubio. Ella va subiendo hacia algún sitio, mencionando que era un estudiante de posgrado que sube la montaña detrás de los asistentes de laboratorio que fueron a mostrar la unidad. Ella se veía algo cansada, y sí, vemos que quien va a la cabeza le dice que a pesar de ella ser muy joven ya jadea así, pero la protagonista dice que es difícil seguirle ritmo a él, ya que su profesor tiene muy buena resistencia y él es realmente increíble. Pero esta era una expresión falsa, porque detrás se ve a la realidad, pensando esta misma que eso es porque se quedó despierta toda la noche en el laboratorio el día anterior y le sacaron a rastras. Y si tienen conciencia no deberían arrastrarle también los sábados. Aquí el profesor dice que vaya, y está muy feliz, porque ese lugar no ha cambiado desde cuando él era un estudiante, y algo así debería conmemorarse con una foto. Aquí la protagonista llama al profesor, porque ella toma fotos increíbles. El profesor empieza a brillar, y pregunta si es en serio, pidiéndole que intente conseguir una buena foto del fondo. La protagonista dice que perfecto, y quizás sea porque las proporciones son buenas, pero las fotos realmente destaca. El profesor le pide que oiga, porque no cree que vaya a salir todo. Este le pregunta si no es así, y le pide que retroceda un poco más. La protagonista dice que bien, pero para ese momento detrás suyo había un acantilado, viéndose está muy desconcertada, preguntándose mientras agonizaba aún con el celular en la mano, si va a morir, si de verdad va a morir ahí. Esta suspiraba porque al parecer sí va a morir. Pero en ese momento alguien le toma de la mano y la saca del río, y vemos que el pequeño del pelo gris y ojos rojos llama a su hermana varias veces, pero la protagonista piensa en su hermano, y le pide que oiga, le pide que se detenga. Esta dice que está bien, y piensa que es como esperaba de alguien que se volverá el más poderoso en el futuro, porque tiene una fuerza anormal en sus manos. El hermanito de la protagonista le dice que le asustó, y llama a su hermana, preguntándole si le está tomando el pelo jugando haciéndose la muerte otra vez. La protagonista dice que sí, y ha sido un poco travieso. Esta le dice que lo siente, y dice que no jugará más y le pide que jueguen juntos otra vez. Y esta menciona que Kirian su hermano tiene una espina clavada con ella, y si no hace que se sienta mejor al respecto, no está segura de seguir viviendo en el futuro. Y esta piensa que es su profesora, no, mejor dicho es su perro. Aquí pasamos a otro lado y vemos a un cuervo. También vemos varias personas vestidas de luto, mientras la protagonista yace en el medio. Alguien grita que no lo sabe, y otra persona dice que no pueden llevarla. Otra dice que entonces, pregunta que qué deben hacer, porque ya tienen 5 hijos. Y la protagonista menciona que después de despedirse de ese mundo con la foto de prueba del profesor, abrió los ojos y se encontró parada en medio de un cementerio. Aquí esta mujer dice que entonces,
Pregunta si se la van a dejar a ella aunque conocen claramente su situación. La protagonista se preguntaba qué estaba sucediendo, mencionando que en primer lugar esas manos regodetas y lindas, y una altura que apenas podía alcanzar la cintura de un adulto. Y además, un grupo de gente muy enojada por alguna razón, y dos ataúdes frente a ella, cree que es una huérfana no bien recibida por nadie. En ese instante alguien le empuja, y grita que se la lleven, pero la persona a quien fue lanzada la protagonista, le empuja y le pregunta que de qué está hablando. La pequeña pensaba que se sentía muy mal, y no quiere ir a un orfanato. Y sí, alguien dice que en ese caso deben llevarlo a un orfanato, porque dicen que esos días, que hay un alboroto porque no hay niños en el orfanato, tanto así que incluso pagarían por ellos. En ese instante la protagonista empieza a correr, y gritan que le atrapen, le gritan a ella, le piden que se detenga ahí. Pero ella se pregunta que cómo puede salir de esa situación, y piensa que es mejor vivir sola. Pero esta suspira y piensa que no, chocando de frente con una mujer, que exclama a los cielos. Esta le pregunta si está bien, mientras le carga. También vemos a un hombre parecido al hermano maquiavélico de la protagonista, y en ese momento alguien grita que ahí está, y le gritan a Raina. Esta mujer que perseguía a la pequeña pide que le dé a la niña, y la protagonista grita que no, porque esas personas le venderán para ser una esclava. La mujer que carga a la protagonista se enojan por esto, y pregunta que qué dicen, y aquí los vestidos de lutos también preguntan que qué dice, que como con esclava, porque es un malentendido. Este hombre se retracta diciendo creer que los entendió mal, porque la iban a enviar al orfanato. Pero este hombre dijo, que si la van a enviar al orfanato mejor deben dársela a él, porque él se hará cargo. Y este hombre perseguidor de la protagonista, pregunta que cómo podría confiarle a él su preciosa niña, porque al menos debería darle una prueba para mostrar que puede cuidar de la niña adecuadamente. En ese momento vemos un bolso de monedas de oro, y este hombre pregunta si con eso es suficiente. Aquí vemos a los codiciosos muy felices, diciendo que sí, claro, con eso se nota que sí pueden cuidar de ella. Pasando nosotros a otro lado, o mejor dicho a la noche, donde vemos este carruaje y la mujer que rescató, o mejor dicho, se encontró con la protagonista. Esta le pregunta a Raina si está muy sorprendida, diciendo que debería haber ido antes, pero lamenta mucho llegar tarde. La protagonista llama a la señora, y le pregunta si ella le conoce. Esta mujer dice que sí, y es la mejor amiga de su madre. La protagonista le pregunta si ella conocía a su madre, contestando la mujer que salvó a la protagonista, que su madre también era una noble cuando era joven, y era bastante popular en la sociedad antes de fugarse con su padre. La protagonista dice que todo eso es muy repentino, pero su salvadora le pide que no se preocupe, porque estarán a su lado a partir de ahora. La protagonista piensa que ahora mismo, se pregunta si está llevando a la hija de su mejor amiga a su casa, y piensa que sabe que no tiene a dónde ir, y por tal razón debe ganarse su favor para no ser desechada, abrazando a su salvadora. Aquí pasamos a otro lado, a un lugar muy elegante, y alguien piensa que si el cielo existiera, pregunta si se vería así. Al parecer era la protagonista, y esto mientras llega, y vemos al pequeño a lo alto. El hombre que llega con la protagonista llama a Kiriam, viendo a nosotros al pequeño, quien pregunta si han llegado. Ante esto la protagonista exclama adiós, porque él es tan lindo, y esas pestañas rectas y esas lindas mejillas de hámster, él es innegablemente lindo. En ese momento el padre del pequeño llama a Kiriam y le pide que salude, porque ella es Raina quien será la nueva integrante de su familia, y también le dice a Raina que él es Kiriam, y como solo tienen 2 años de diferencia podrían llevarse bien. Kiriam extiende su mano y le da la bienvenida a Raina, pero en ese instante la protagonista se queda observándolo, y piensa que es muy pequeño. Pero ésta sonríe, porque es realmente lindo y quiere pellizcarle las mejillas. La protagonista le da las gracias a Kiriam, le piden que se lleven bien y ésta agarra uno de sus cachetes, porque se sienten tan suaves como un pastel de arroz, y es tan suave y lindo que no puede dejar de tocar. Aquí al pequeño Kiriam le brillan los ojos, pero este se pone muy serio y tenebroso, y la protagonista dice que vaya, mencionando que ese fue el día en que inició, pero fue su primer encuentro con la persona más fuerte del mundo. En ese momento vemos cómo se dispersa el aura malévola de Kiriam,
y la protagonista se sorprende y dice que lo siente, porque es tan lindo que ni siquiera se dio cuenta. Aquí la madre de Kiriam dice parecer que a Raina le gusta Kiriam, y le pregunta a Kiriam si a él también le gusta Raina. La protagonista se veía preocupada, pero Kiriam dijo que sí, y este llamó a su madre preguntando si puede darlos recorrido a la hermana por la mansión. La madre de Kiriam dijo que está bien, y es bueno ver que se están haciendo cercanos. Kiriam le pidió a la hermana que le acompañe por ahí, porque le mostrará dónde queda su dormitorio. Aquí pasamos a otro lado, y ambos van subiendo las escaleras. La pequeña protagonista se queda observando algo y piensa que se ve muy lindo de espalda. Pero en ese instante ella al parecer ha pisado mal, terminando de esta manera, dando vueltas en las escaleras. En ese instante Kiriam se sorprende, y dice que se le olvidaba decirle que debe tener cuidado con el tercer escalón, ya que se trata de un falso escalón que fue hecho como trampa a los ladrones, viendo nosotros más abajo a la protagonista, preguntándose que por qué no lo dijo antes. Aquí pasamos nuevamente a otro lado, y Kiriam llama a su hermana porque esa es su nueva habitación, la misma que está muy linda, teniendo en esta misma peluches y muchos regalos. La protagonista se ve muy sorprendida y piensa que es más grande que la casa en la que vivía en su vida anterior. En ese momento Kiriam dice que también eso, porque es una cortina de hace 100 años, y él empieza a moverla creando polvo. La protagonista empieza a toser, y se pregunta si está haciendo todo eso a propósito, porque antes le siguió por las escaleras sin mirar atrás. Aquí Kiriam gira a ver algo, y este le pregunta a su hermana si está bien. La protagonista dice que todo está bien y le parece lindo, pero piensa pensar que se preocupa por ella y supone que entendió mal, aunque no ve sentido que actúe así, mencionando que lo pensó, pero eso es algo extraño, porque desde hace un momento. Y Kiriam dice que cada baño posee un hechizo, así que si gira el grifo el agua saldrá a gran presión, pero este llama a su hermana y le pregunta que qué hace parada ahí, y sí, la protagonista le está pasando mal, y Kiriam también dice que si prepara la estufa, y presiona en ese botón saldrá fuego, cosa que hace que la protagonista se vea bastante pálida y mal, y Kiriam se ríe, mencionando la protagonista, que una vez puede ser un accidente que un niño no puede evitar, pero comenzó a arrepentirse y entonces comenzó a sospechar. En ese momento la protagonista lo llama a él, y le pregunta si él está haciendo eso a propósito. Kiriam pregunta que qué cosa, y la protagonista dice eso, porque no puede ir molestando a las personas. Y vemos como Kiriam se devuelve, y le pregunta a la protagonista que qué es eso, o que si se lo contara a sus padres. La protagonista dice que sí, definitivamente lo hará si él sigue molestándole. Y Kiriam se ve muy serio, diciendo parecer que se está confundiendo a su hermana, porque si la relación entre ellos empeora, no será él quien sea expulsado, será ella. Viendo nosotros el rostro de la protagonista, mencionando esta que sus palabras no están del todo equivocadas, porque ella no es tan linda como él, y su relación con esa familia se basa en la amistad del pasado entre su madre y la duquesa. Pero esta piensa que aún así no quiere que le expulsen y le dejen a un orfanato, y esta lo llama a él, y le pregunta si acaso le cae mal. Vemos que Kiriam le dice que sí, siendo esta su respuesta inmediata, preguntando a la protagonista el por qué, diciendo Kiriam que pues, pidiendo que lo piense bien, mientras se ve como un demonio. Ante esto la protagonista se desespera, y el pequeño se va muy rápido. Esta se pregunta que en qué se supone que quiere que piense detenidamente, y esta le pide al señor del retrato que por favor haga algo con sus descendientes, pero esta se sorprende al ver un cuadro, y dice que es Estira, y le parece familiar. Ese es el duque de Estira número 35. La protagonista vuelve a mencionar a Estira. Duque de Estira, Kiriam Estira, y se sorprende pensando en Kiriam Estira, mencionando que es el hombre más fuerte, y el personaje principal de una novela que leyó en el pasado. Y Kiriam, que poseía todo menos una buena personalidad, se podría comparar con un psicópata, y él tenía una hermana mayor cuyos orígenes eran de una plebeya, pero aún así era una mujer arrogante y soberbia como si fuera un miembro legítimo del ducado, una mujer vanidosa y despiadada que para poder estructurar y humillar a su pareja actuó como su cuñada, y al final fue asesinada por Kiriam. Pero la protagonista dice que ella no hizo nada, y pregunta que por qué no le gusta, y piensa que no puede ser, preguntando si fue porque pellizcó su mejilla, porque esa podría ser una gran posibilidad. Y Kiriam tiene un gran ego,
y si lo piensa a ella tampoco le gustaría ser pellizcada por un desconocido. Y en la novela original, Kiriam tenía una personalidad tan rencorosa que se vengaba incluso de esos pequeños errores. Esta se lanza al suelo, y piensa que eso es un desastre, y dice que no se puede rendir. Porque si eso es así, solo hay una manera. Aquí pasamos a otro lado, y vemos a Kiriam practicando al arco, mientras la protagonista se esconde detrás suyo, mencionando que está en el reporte de la observación para agradar a Kiriam, día número 5, y lamentablemente no han habido avances. Esta piensa parecer que solo entrena solo, y si no arregla esa relación pronto será ella el objetivo de esa flecha. En ese momento Kiriam aparece detrás de la protagonista y llama a su hermana, y le pregunta que qué hace ahí, que si acaso le está siguiendo, ante lo que la protagonista se ríe, y le dice que es porque quiere ser su amiga. Y Kiriam dice que muy bien con bastante desinterés, porque él no quiere ser amiga de su hermana. La protagonista piensa que no, porque así es como terminará siendo su objetivo, y necesita algo para ganar su consideración. Esta se sorprende y dice que ella puede sacar las flechas, y debe ser algo difícil para los que entrenan así que ella la sacará. Esta pide que deje que se encargue de eso, pero en ese instante cae una flecha bastante cerca que la deja pasmada, y Kiriam llama a su hermana y le pregunta que por qué no va rápido. La protagonista se sorprende y dice que sí, ya va para allá. Esta le dice al pequeño demonio que tiene una muy buena puntería, y es agradable. Kiriam le pregunta si es en serio, y la protagonista dice que por supuesto porque es un gran hombre. No, él es audaz y hace un momento estaba tan abrumada por ese talento que casi se desmaya, y él el mejor arquero del mundo. Pero Kiriam le dice que su respuesta está equivocada, ante lo que la protagonista se desconcerta, y Kiriam dice que el mejor arquero es su padre. La protagonista se sorprende de nuevo, y dice que no, porque se refiere a que querían ganar a ese título en el futuro, bueno, algo así. Esta piensa que se ve como una traidora al lado del gran tirano, y bueno, dicen que los aliados suelen vivir hasta el final, y debe encontrar el modo de hacerlo. Mencionando que unos días más tarde, aquí pasamos a otro lado, a lo que parece una biblioteca, y alguien pregunta a la protagonista si hay cosas que hacer, y la protagonista con un rostro un poquito malvado dice que lo consiguió, mencionando que así fue como obtuvo la debilidad de su hermano, pero en ese momento, alguien le pregunta a la protagonista que qué hay de las cosas, y ésta dice que las consiguió, y aquí vemos al pequeño demonio, mientras la protagonista le dice que bien, y debe probarlos porque son macarrones. El pequeño le dice a la protagonista que buen trabajo, pero ella le pregunta a él que cuánto él pagará por ese favor, pero el pequeño pregunta si de verdad será así, y este suspira, porque es infantil, de verdad. Pero la protagonista llama a Kiriam, y le pregunta si no puede actuar como un adulto y darle algo. Kiriam está en silencio, pero este le dice que solo porque es mayor le dará 2, y la protagonista le da las gracias, mientras menciona que esos encuentros se llevan a cabo a menudo en la biblioteca oculto entre libros, y era un peligroso tráfico de galletas, y siempre era la hora del té. Aquí pasamos a otro lado donde vemos esta pequeña reunión, y aquí la duquesa llama a la reina, porque ella nunca ha probado los macarrones. Esta le pregunta si no es cierto, porque ese es un nuevo postre de la capital y son muy dulces. Esta le pregunta si el dulce le gusta, porque a Kiriam no le gustan los dulces, así que pensaba que cuando tuviera una hija compraría muchas cosas como esas. Y esta le pide que lo pruebe. Y la protagonista menciona que ni los duques ni Kiriam disfrutaban de los postres, así que ella era la única que disfrutaba realmente los postres a la hora del té, y cree que lo pudieron notar, y esta daba las gracias, porque lo disfrutará mucho. Ella comía las galletas, pensando que al tomar y romper su cubierta crujiente dentro de su boca, había una explosión de mermelada, y era muy dulce, y aquí la duquesa llamó a Kiriam, y le preguntó si quería probarlos, porque a pesar de saber que no le gustan mucho los dulces, pone un pero, porque realmente es delicioso y debe intentar probarlos. Pero el pequeño dice que no, y él en realidad quiere probarlos. Ante esto la duquesa exclama adiós, y pregunta si de verdad, porque eso es inesperado, y creyó que él no quería comer algo dulce. Carol Kirian dice que no quiere comerlos, y este se ve algo raro, y también dice que los dulces son solo para niños. Y bueno, aquí vemos la expresión de la protagonista, que piensa que es realmente quiere comerlos. Pero la duquesa se ríe, y dice que está bien,
y le pide a la protagonista que los coma a todos, cosa que sorprende a Kirian, y la protagonista dice que entonces lo hará y da las gracias mientras se ve feliz. Aquí ella continúa comiendo, pero el pequeño demonio se ve enojado, y la protagonista dice que eso, porque ella no cree poderlo comer todos de una vez. La duquesa se sorprende, y pregunta si de verdad, porque entonces puede tomar la caja y comerlos uno a uno cuando quiera, y la protagonista dice que sí, lo hará. Y esta menciona que desde entonces han pasado algunos tratos como esos, y la opinión de Kirian sobre ella ha mejorado. Aquí vemos al pequeño comiendo muy feliz, mientras la protagonista le dice que si come todo ese dulce se puede morder, pero Kirian dice que eso no son dulces, porque él no come dulces, y ya no es un niño. Pero la protagonista le pregunta que qué tiene de malo comer dulces, porque a ella le gustan muchos. Pero Kirian le dice que por eso, ella es una niña, porque los adultos mayores ya no comen dulces, y la protagonista pregunta si así como el duque y la duquesa, y Kirian dice que sí, él es un adulto como sus padres, y la protagonista dice que vaya, y es increíble que se convierte a un adulto desde los 4 años. Pero en ese instante Kirian le pide a la protagonista que ahora los tome, y que se asegure de que nadie lo descubra. La protagonista dice que de acuerdo, y mientras Kirian se marcha dice que eso es, y este llama a su hermana, la protagonista dice que sí, y el pequeño demonio le pregunta si ya tiene muchas ganas de un caramelo. La protagonista le guiña un ojo y dice que eso es, y por supuesto que sí, pero no podría informarle a la duquesa sobre eso, porque tiene muchas ganas de comer un chocolate y muchos caramelos. Pero Kirian dice que bueno, y es cierto, porque su hermana todavía es una niña, así que puede pedirlos. La protagonista dice que sí, porque tienes razón, ella es una niña, así que pedirá muchos. Pero Kirian le dice a su hermana que eso sería un desastre, y la protagonista se ríe y da las gracias, porque puedes llamarle si deseas algo más. Y ante esto, la protagonista menciona que ni más ni menos, y sería bueno poder mantener la relación así, pensando que es muy difícil sobrevivir. Pero en ese momento pasamos a otro lado donde alguien dice hey, porque escuchó que es una plebeya, y pregunta si es cierto, alguien se sorprende, y pregunta si ella, y bueno, esta otra mocosa dice que sí, se refiere a ella. La protagonista se queda viéndole, y piensa que esa niña sinvergüenza, se pregunta si es la hija de la familia Champer, un vizconde colateral, porque dicen que los niños de hoy en día dan miedo, pero a medida que Kirian se enamora, muestra su verdadero rostro, y si solo ha ido a molestarse quedará callada, y entonces se irá. Pero esta pequeña, le dice a la protagonista que si intenta ser como ella no podrá lograrlo, porque tendrá problemas en los círculos de la sociedad. La protagonista pregunta que cómo que sociedad, porque no piensa presentarse, y esta tapa su oído, pero la otra pequeña empieza a reír, y dice que por supuesto, porque está impaciente por hacer su debut en la sociedad. La protagonista dice que claro, y le pide que se esfuerce, preguntándose que qué son los círculos sociales, mencionando que su único objetivo es ser independiente antes de que Kirian sea mayor de edad, porque Kirian posee una terrible personalidad en la novela original. A medida que él se enamora de la protagonista femenina, comienza un plan para usurpar el título de su padre, y después de la traición decidieron expulsar a los duques, y después de la expulsión de ambos duques, la ejecución de su hija adoptiva fue sencilla. Y esta menciona que la gente no lo sabe, pero piensa que ahora mismo está tranquila, porque su prioridad es ganarse el cariño de Kirian, pero también está recaudando fondos para independizarse poco a poco. Y esta piensa que se asegurará de salir de ahí cuando cumpla la mayoría de edad, pero la pequeñita que hablaba con la protagonista le grita, y le pregunta si ella le está ignorando, pero bueno, la protagonista sigue en sus pensamientos, porque solo son palabras, y no le hace daño ahora mismo. Pero en ese momento vemos que llega Kirian, y la protagonista le dice que está ahí, pero la otra pequeña tonta sale corriendo gritando el nombre de Kirian, y ésta le pregunta que dónde estaba, porque se esforzó buscándole. Y vemos que ellos continúan hablando, mientras la protagonista observa y ésta se aterra un poco, y esto mientras vemos el rostro de Kirian, quien está sumamente enojado. Pero este sonríe, y dice que por supuesto, y le pide a Olivia que vayan, y esta misma le dice a la protagonista que no vaya con ellos, porque no van a jugar con ella, y Kirian le pide a su hermana que le espere un poco, porque él pronto regresará,
y esto mientras se ríe malévolamente, mencionando la protagonista que ver la sonrisa de Kirian era como ver una pintura. Pero al ver las dos espadas desaparecer, un inexplicable sentimiento de ansiedad comenzó a florecer en sus adentros, y es como si la causa de su ansiedad hubiera sido satisfecha, porque Kirian fue el único en regresar. Y aquí vemos que alguien grita que no sabe dónde está Olivia, y esta mujer le pide a la protagonista que se apresure a hablar, porque ella es la mayor y le pregunta que qué se supone que ha estado haciendo todo ese tiempo, y le pide que le conteste ahora mismo. Y bueno, la reprimenda para la protagonista continúa, mientras le siguen gritando y piden que le contesten. Ante esto la protagonista está sin palabras, pero aquí vemos que Kirian da un paso adelante, pone sus ojitos angelicales, y pone un pero, diciendo que no fue culpa de su hermana, y fue culpa de Olivia, porque ella dijo que no jugaría con plebeyos. Ante esto vemos a la vizcondesa con la boca abierta, y esta dice que no, pero dice que entonces, pregunta que dónde está Olivia, y Kirian se sorprende, porque dijo que iría al baño, pero él no lo sabe. Ante esto se crea un silencio inquietante, y el duque dice que sería bueno comenzar la búsqueda, y la vizcondesa está en silencio algo preocupada, y todos le siguen gritando a Olivia, y el duque pide que envíen hombres fuera y dentro de la mansión, que busquen en todos lados, y estos caballeros le dicen que sí a su excelencia. Aquí pasamos a otro lado, donde el pequeño Kirian suspira, y dice que será todo, y tomará un tiempo ir a cenar. Pero vemos que la protagonista está en silencio, y ésta le dice que él, y llama a Kirian, y le pregunta si él realmente no sabe dónde fue Olivia. Kirian dice que de verdad no lo sabe, pero la protagonista se sorprende, y ésta se pregunta si de verdad, porque por un momento quiso confiar en las palabras de Kirian, porque de él no lucía como el Kirian malvado de la novela, y por el contrario el Kirian que ella empezó a observar era silencioso, y le escuchaba muy bien, e incluso en sus entrenamientos podía ver su sinceridad y su gran esfuerzo, siempre intentando actuar como un adulto, pero nunca trató mal a los sirvientes. Pero si la personalidad de la novela original es real, si es así, en el peor de los casos, esta piensa en Olivia mientras se ve preocupada, pero la protagonista le dice a Kirian que le había dicho que Olivia fue al baño, y quizás, esta le pregunta si él sabe a dónde fue. El pequeño demonio se sorprende, y mismo llama a su hermana, porque Olivia no le agrada, y entonces le pregunta que por qué sigue actuando como si le preocupara. Esto sorprende a la protagonista, que se pregunta que qué dice, y esta dice que no, y debe haber un malentendido, porque a ella le agrada Olivia. Esto sorprende a Kirian, y la protagonista dice que entonces, le pregunta si de verdad él no sabe a dónde fue Olivia. Ella se ve preocupada y empieza a temblar, y piensa que no puede seguir siendo la espectadora de sus homicidios, y empieza a llorar y dice que sí le gustaría ayudar a encontrarla, y le pregunta si podría ayudar. Kirian dice que está en el baño del quinto piso, y la protagonista pregunta que cómo que el quinto piso, que como que el baño del quinto piso, y la protagonista piensa que es una habitación del mayordomo, y la habitación de la sirvienta, en la habitación de invitados que no se usa, y esta dice que el baño de esa habitación no servía. Pero Kirian hace saber que le dijo que podría usar el baño la habitación del mayordomo. Sin embargo, no hay forma de que Oliva vaya al baño que usan los plebeyos, y Kirian dice que sí, es cierto, y se pone muy tierno y lindo como un ángel, porque así que quiere ser claro, porque es mejor ir al baño de la habitación de invitados. Ante esto vamos a la protagonista rogando, pero a Dios, para que el pequeño no la haya matado. Y esta suspira mencionando que lo sabía, porque dicen que los ángeles caídos son peores que los demonios. Pero aquí pasamos a otro lado, donde alguien le pregunta a Olivia si le escucha. La protagonista se ve algo afligida, y esta suspira pensando que la mansión es demasiado grande, esto mientras Kirian le sigue, y llama a su hermana y le pregunta que por qué mejor no dejan eso, porque le dará unos dulces deliciosos. Pero la protagonista se pregunta que dónde aprendió a decir esas cosas, y esta dice que no, porque ella realmente quiere encontrar a Olivia, y Kirian pregunta que por qué, y la protagonista dice que solo está preocupada. Pero Kirian le pregunta si Olivia es tan importante, esto mientras la protagonista piensa que es ahí, y ella se sorprende, y no responde mientras que Kirian se queda en silencio. Pero la protagonista abre una puerta, y le grita a Olivia, y aquí podemos ver pelo morado, bueno eso, y a Olivia quien está llorando,
y es su pelo. La protagonista llama a Olivia, pero esta le pide a la protagonista que le ayude, esto quizás porque su pelo está raro. La protagonista le pide que espere y que no se mueva, y esta misma dice que el hechizo no se detendrá y tendrán que cortarlo con una tijera. Olivia, pero esta grita que no, y nunca lo cortará, pero la protagonista le pide que espere un momento, porque buscará algo para cortarlo. Esta misma ve un abrecartas, pero en este momento vamos a la protagonista sorprendida, y esta misma le grita a Olivia, quien está en el suelo, y en las manos de alguien hay unos cabellos. Aquí vemos a Olivia, quien se parece a Sakura cuando cortó su cabello en la Cuarta Guerra Ninja, y ni aún así sirvió para la batalla, pero Olivia dice que su cabello, mientras Kirian lo tiene todo en sus manos, y la protagonista se ve sumamente preocupada, mencionando que es una locura. Esto mientras ve al pequeño con los cabellos aún en sus manos, sí, los tiene en las manos, y este se gira con una risa, mientras suspira, porque Olivia es la persona favorita de su hermana, y él le salvará entonces. En ese momento la pequeña Olivia cae al suelo diciendo que no puede ser, y la protagonista dice que vaya, y le da las gracias Kirian. Pero aquí vemos al vizconde muy feliz, quien pregunta que cómo puede agradecerle, porque Kirian encontró a su querida Olivia. Pero Kirian dice que en realidad quien le encontró fue Raina, y él fue quien le cortó el cabello. Ante esto Olivia se sigue viendo muy triste, porque un poco más y Kirian le cortaba la cabeza. Y la protagonista piensa que efectivamente, menos mal que pudo detener esa mitad del camino. Pero aquí el vizconde se alarma, y le pregunta a su preciosa Olivia que qué quiere decir con eso, pero la vizcondesa empieza a reír, y pregunta que cómo es que Kirian puede ser tan diestro con las manos, mencionando la protagonista que incluso en una situación como esa, elogiar a Kirian es lo primordial, y ésta se pregunta si todo eso habrá sido planificado, mencionando que manteniendo la etiqueta corta el bistec a la perfección, incluso teniendo esas manos gorditas, y no ve que tiene una pizca de remordimiento. Pero en ese momento alguien pregunta si de verdad, porque está muy orgullosa de su querida Raina. Esto sorprende a la protagonista, es la duquesa, quien dice que de no ser por Raina, no habrían podido encontrar a Olivia. Esta pregunta si no es así, y el duque también dice que es cierto, y todos deberían agradecerle a Raina. Y ante esto vemos cómo se queda el vizconde y la vizcondesa, y el vizconde suspira, y dice que sí, gracias. Y la protagonista se queda congelada, y piensa que sí, y dice que no hay nada que agradecer, porque simplemente hizo lo que era correcto. Pero en ese momento alguien grita que Dios mío, porque casi lo olvida. Es la vizcondesa, porque casi olvida darle los regalos a los niños, y esto mientras se pone en pie. Y esta le dice a Kirian que esos juguetes de monstruos que fueron fabricados por el artesano más famoso de la capital, y lo han llevado hasta ahí, y hay todo tipo de cuervos, hasta gigantes dragones. Kirian dice y da las gracias, y esto porque está completamente ido. Y la protagonista también está sorprendida, y piensa que son todos juguetes para niños pero la vizcondesa dice que además de eso le darán algo de dinero como agradecimiento por haberle cortado el cabello a Olivia, y debe usarlo como quiera. Esto sorprende a la protagonista, quien piensa que además le dan dinero. Pero la duquesa dice que ellos también prepararon un regalo para Olivia, y Olivia está muy sorprendida y da las gracias, y la duquesa también le pide que tome algo de dinero. Mencionando la protagonista que de ese modo se entregaron los regalos a Kirian y a Olivia, y esta piensa que por casualidad, se preguntaba si hay un regalo para ella, y mencionaba que solo necesitaba algo de dinero, porque con una moneditas de oro se conforma. Y en ese momento tocan el hombro de la protagonista, es la duquesa, quien dice que ahora es el turno de Raina de recibir el regalo. Pero el vizconde se sorprende, y dice que no sabía que era necesario llevarle un regalo a ella, y desafortunadamente no han preparado nada. Y la protagonista menciona que de seguro no llevó ningún regalo a propósito porque es una plebeya, ante ello poniendo un pero, porque no le importa, ya que no quería ningún regalo, y su sueño es ser lo suficientemente rica para irse. Así que ella solo necesita dinero, y esta pide que no se preocupen, porque se conforma si recibe algo de dinero. Pero ante esto el vizconde lanza un chasquido, porque apenas es una niña y ya es así de codiciosa. Esto sorprende a la protagonista, viendo nosotros la mirada de desprecio del vizconde. Pero en ese momento el duque le pregunta al vizconde que qué él quiere decir con eso, y aquí vemos a la duquesa,
quien le pregunta que si acaso solo tenía dinero para darle a Kirian, porque no sabía que estuviera en una situación económica tan difícil. El duque también está enojado, y estos sí que le miran desde arriba, porque habían escuchado los rumores de que el negocio no andaba muy bien, pero no imaginó que la situación fuera tan grave, e inmediatamente llaman a la protagonista, porque le darán dinero el nombre de su tío, también esa muñeca confeccionada manualmente. Y la protagonista se sorprende y dicen que esa muñeca fue enviada a la familia Champer por un artesano, y espera que le guste la muñeca, y está cubierta de joyas de verdad. Pero la protagonista suspira, y se pregunta si no será demasiado. En este momento Kirian dice que bueno, y la protagonista se ve preocupada. Y esta piensa que puede ser, se pregunta si está molesto porque recibió demasiados regalos, y aquí vemos a Kirian bastante enojado, y este sí se postra encima de los vizcondes, mismos que piden que le salven, y la protagonista se pregunta que por qué los está mirando intensamente a ellos, y no a ella, porque esa mirada es realmente intimidante, y puede ser peligroso. Pero aquí pasamos más a la noche, donde la protagonista carga con su almohada, esta toca una puerta y llama a Kirian. Esta le pregunta si él puede dormir con ella, pensando que tiene muchos nervios por lo que pueda pasar esa noche, mencionando que al final decidió vigilar a Kirian toda la noche, para evitar que cometa un asesinato, e intentará mantener una distancia prudente con Kirian, y a su vez seguir manteniendo una buena relación, y piensa que todo lo tenía planeado, pero está saliendo mal. En ese momento sale Kirian y este pregunta que por qué, y la protagonista se ríe porque es que tiene miedo de dormir sola. Kirian toma su mano, y este le dice a su hermana que es una miedosa, y la protagonista dice que sí, así es una cobarde, y Kirian le pide que vaya, porque ahora podrá dormir bien, y le pide que descanse. Y la protagonista le pide que descanse él también, y esta piensa que si sigue haciendo esas cosas no será capaz de escapar luego, mencionando que ese día fue un día realmente largo, y siente que se quedará dormida enseguida. Pero en ese momento Kirian llama a su hermana, y la protagonista dice que sí. Pero Kirian le pregunta a la protagonista que por qué Olivia le agrada, y la protagonista se sorprende, y dice que vaya, eso, porque pregunta por Olivia, y la protagonista dice que porque es bonita. Ante esto vemos el rostro de Kirian, pero lo más importante, vemos el de la protagonista, que menciona que bueno, porque en realidad se ha acostumbrado a la belleza de Kirian, así que el resto de cosas no le parecen lindas. Pero parece que no se puede subestimar la habilidad de un estudiante graduado nivel 999. Pero Kirian le pregunta si es porque Olivia es linda, porque ella ha sido mala con su hermana, y la protagonista piensa que él, y ésta se ríe, y dice que bueno, porque hay un dicho que dice, que la ternura hace que pueda perdonar. Todo esta se pregunta si no es así, pero piensa que está hablando de él. Pero Kirian le pregunta si entonces pueden compartir, y la protagonista dice que aprobado, porque Kirian es asombroso. Y esta menciona que si lo pellizcara cada vez que se ve así de tierno regresarían al principio, dado que su relación solo se basara en el tráfico de postres en la biblioteca. Pero en ese momento Kirian le pregunta a la protagonista si ella piensa que él es lindo, y la protagonista dice que no, lo jura, no ha pensado ni una sola vez que él es lindo, y ante esto Kirian se acuesta, y dice que ya lo ve, y la protagonista piensa que lo ha hecho, pero Kirian le pide que duerma bien a su hermana, y ante esto la protagonista intenta reír, y piensa que es muy lindo, y le da las buenas noches a Kirian mientras se le abraza, mencionando a la protagonista preguntarse si es eso lo que sienten los dueños de los gatos cuando son aceptados, porque aunque es consciente del tipo de persona en la que se convertirá Kirian en el futuro, a veces se queda absorta en su ternura y lo olvida por completo, porque si Olivia se va y vuelven a distanciarse, todo estará bien. Pero Kirian también menciona parecer que su hermana ha olvidado a quien le sirve, y Olivia le agrada solo porque es linda, y le ha dado su merecido a Olivia por intimidar a su hermana mayor, pero solo fue él quien recibió su mirada confundida y extraña, y nunca había tenido un subordinado tan desleal, y desde la primera vez que le vio, dijo que él era lindo y sus mejillas estaban coloridas, y ahora ya no se reboriza y su expresión ha cambiado por completo, y de verdad odia que le digan que es lindo, pero este se pregunta, que por qué le molesta ahora que su hermana diga que no es lindo, y este menciona que da igual, y no importa de todos modos, porque no tiene la menor duda de que su hermana mayor es su única y preciada subordinada,
y este le da las buenas noches su adorada hermana. Pero después de esto pasamos a otro lado, donde Olivia llega donde la protagonista llamando a su hermana, la protagonista le pregunta qué ella quiere, y esto mientras nuestro pequeño demonio se encuentra leyendo un libro. En ese momento Olivia dice que ella, y le pregunta si le gustaría ir al baño, esto mientras tiembla. Aquí la protagonista se ve algo pensativo, pero dice que realmente no tiene ganas de ir. Esto sorprende mucho a Olivia, y Olivia le pregunta si de verdad, y la protagonista piensa creer que se va a orinar, y esto porque Olivia está tambaleándose. Pero esta misma le dice que viene a la protagonista, y mientras la agarra y empieza a correr, le pide que vayan, y le grita a su hermana que deben darse prisa. Pero en ese momento vemos a Olivia llamar a su rey, diciendo que hay que derrotar al gran monstruo para poder salvarle. Ante esto, una persona con una espada se ríe. Es la protagonista, que dice que el monstruo y deben prepararse, y Olivia dice que si derrota a ese horrible bestia dejará que se case con ella. Y bueno, aquí vemos al monstruo, quien en serio lo que es, pero Olivia le pregunta al príncipe si quiere casarse con ella, ¿verdad? Y aquí vemos los cuernos de un dragón malvado, ya que le han puesto unas cintitas al demonio. Y Kirian llama a su hermana, y le pregunta que qué sucede con Olivia, pero la protagonista también está llorando, y esta dice que ja, y esto porque quiere reír. Pero la protagonista menciona que Olivia toma su mano cuando esté en el baño, y le da miedo lavarse las manos, así que ella lo hace, e incluso una diminuta araña, viendo nosotros a Olivia como una gran tontita. Y Olivia vuelve a gritar que su rey, le pregunta si se casará con ella, y la protagonista dice que sí a la princesa. Y esto mientras Kirian está muy enojado. Pero este llama a su hermana, y le pregunta si va a casarse con Olivia. Esto impacta a la protagonista, que pide esperar y se pregunta si está enojado porque son los protagonistas y él es un monstruo, pero Kirian vuelve a llamar a su hermana, porque ella dijo que él es mejor que Olivia. La protagonista está sorprendida, pero dice que es cierto, eso dijo. Y entonces, Kirian le pide que con Olivia no, este le pide que se case con él. Ante esto la protagonista recibe un flechazo al corazón, y piensa que es lindo, pero Olivia le pide que espere, porque debe competir entonces con ella, y Kirian le pregunta que si le compran regalo entonces, porque las reglas es vivir feliz y darle muchos regalos, y ante esto la protagonista se sorprende, mencionando que los duques a menudo intercambian regalos incluso si no es su aniversario, y debe ser por eso que él piensa que un matrimonio sea un intercambio de regalos constantes, y aquí la protagonista empieza a reír, y le dice que sí a Kirian. Pero en ese momento llega la duquesa exclamando adiós, y le pregunta a Kirian que qué es eso, viendo nosotros como el pequeño se sorprende. Este mira hacia atrás y llama a su mamá, pero la duquesa llama a Kirian algo sorprendida, y esta dice que entre familia no pueden casarse, y por mucho que le guste Raina no puede casarse con su hermana, sorprendiendo esto mucho a Kirian, quien grita que eso no es justo, y la protagonista piensa que así es, y por más que solo sea un juego de niños, el matrimonio es muy importante para la nobleza. Así que es correcto corregirlo ahora. Y en ese momento la duquesa le pregunta al pequeño que cómo se atreve. Y bueno, esta se ve más sátira que todos los personajes que hemos visto hasta ahora. Pero la duquesa se sorprende y dice que se ha salido de control unos segundos. Esta misma carga a Kirian y dice que como sea, porque él necesita hablar con su madre de algunas cosas. Y la duquesa se marcha rápido pidiéndole a Raina y a Olivia que se diviertan. Y la protagonista menciona que desde que Kirian fue llevado por la duquesa para hablar, no lo había vuelto a ver. Pero unos días después, cuando Olivia regresó a su casa, viendo nosotros que ésta le gritaba a su hermana que jueguen ese juego después, y esto mientras la protagonista se despedía, viendo nosotros aquí estos piececitos, de una persona que suspira. Mencionando la protagonista que Kirian apareció, llegando llamando a su hermana. La protagonista también llama a Kirian, y ésta le pregunta si está bien, o que dónde ha estado. Kirian dice que sí, y su madre, pero suspira, y dice que como sea su hermana, porque es para ella. La protagonista se sorprende, y dice que eso, y ésta le grita a Kirian, porque eso es su frasco número 1 de dulces especiales, y ésta le pregunta que por qué él está dando eso, y Kirian dice que eso es lo más preciado para él, y se lo da a su hermana, esto mientras juguetea con sus manos en sus espaldas, y Kirian le pide a la protagonista que se case con
el mencionando a la protagonista que vaya, porque en su vida, jamás, había recibido una propuesta del protagonista masculino, y la vida realmente debería odiarle. Ante esto poniendo un pero, preguntándose que cuándo fue que empezaron a ser tan cercanos, y ante esto la protagonista empieza a reír, y dice que así que, le pregunta si eso es un regalo de propuesta, y la protagonista dice que no puede casarse con su hermano, pero Kirian le dice que es un negocio, y él va a casarse con su hermana. Esto sorprende mucho a la protagonista, la misma que empieza a sonreír y le dice que de acuerdo, muy bien Kirian, le pide que se case con ella, haciendo yo mi humilde opinión, porque la protagonista se está metiendo en un hoyo que ella misma ha cavado. Pero Kirian está serio, y este se acerca a la protagonista y llama a su hermana, viendo nosotros que este se abalanzó, y una vez encima de la protagonista, ella ríe y le pregunta a Kirian si de verdad él está tan feliz, y esta misma exclama a Dios, porque es muy lindo, mencionando que no puede creer que ese niño sea el mismo que conocerá más tarde la protagonista femenina, y se enamorará de verdad, porque es muy lindo. Y la protagonista piensa que le gustaría morderlo, y ésta suspira, porque no se dio cuenta cuando lo hizo, pero vemos que Kirian llama a su hermana, y le dice muy sonrojado que eso es un gran problema, y ahora deben huir de casa. Y la protagonista se pregunta que qué significa eso, pero mientras tanto, en ese momento, vemos que el duque llama a su cariño, y le pregunta si cree que fue muy duro una semana de castigo. La duquesa dice que aunque haya dejado calvo a los vizcondes, incluso lo regañaron ahí, y está bien. Viendo nosotros a los vizcondes, y el vizconde decía que está bien, y la vizcondesa decía que ahora, preguntaban si podrían ir a casa por favor, pero el duque pregunta que cuánto pueden gastar en hacer una peluca, porque se necesita un poco de educación, y este dice que claro algo así pasó, pero en este momento se escuchan unos gritos. Y alguien le dice a su excelencia que hace unos segundos el joven maestro Kiriam hizo que los guardias se desmayaran, y escaparon, y el duque pregunta si de verdad, ese mocoso, pero la protagonista menciona que estuvo intentando toda la noche persuadir a Kirian de sus tonterías, recordando cuando éste le decía que tenían que salir de ahí, porque el motivo de sus locuras se reveló después de una semana. Viendo nosotros este carruaje, donde va la protagonista y le dicen que ese vestido le queda muy bien, esta misma da las gracias, y dice que eso es porque ella lo eligió. Pero la duquesa suspira, y dice que de verdad, ese es el día de la fundación, y esta pregunta que qué hará si todos los hombres ahí quieren casarse con su dulce reina, cosa que molesta un poquito a Kirian, mismo que llama a su hermana, y le dice que ir a la fiesta de fundación del imperio será muy peligroso, y es mejor huir antes. Pero la protagonista se pregunta si aún él insiste con el plan de escapar, pensando que eso será más adelante, y además, solo ha ahorrado poco dinero. Pero la protagonista llama a Kirian, porque él es de la familia Istira, y no puede dejar a un lado un evento tan importante como la fundación del imperio. Esto sorprende al pequeño, mientras mencionan, que se dice que el primer emperador que fundó el imperio fue el primer duque de Istira. Sin embargo, se dice que dejó a cargo al primer ministro porque era muy aburrido, teniendo nosotros un buen ejemplo, ya que el duque le entregó la corona. Preguntándose la protagonista, si debería decir que es el antepasado de Kirian, y aquí alguien dice que así es a Kirian, porque incluso esa celebración es aún más importante, porque ese día será la primera vez que Reina Istira se presentará en un evento oficial. Pero aquí pasamos más adelante, donde llaman al duque y a la duquesa Istira, junto al joven maestro y a la princesa, porque están entrando. Viendo nosotros que estas personas se inclinan, todos lo hacen, pero también muestran cierta hostilidad, mencionando que aquellos nobles ven a la princesa como una simple plebeya, y fue más de lo esperado. Pero aquí alguien toma la mano de la protagonista y llama a Reina. Es la duquesa que le pide que vaya con mamá, y esto sorprende a la protagonista, viendo nosotros que la duquesa exclama a Dios, y dice que ha pasado tanto tiempo, y pregunta si no han tenido la oportunidad de conocer a su hija Reina. Esta pregunta si no es así, y la duquesa sigue saludando a todos presentando a la protagonista, la misma que piensa que realmente no había tiempo para preocuparse por nada, y esto mientras la protagonista seguía siendo presentada, y en ese momento la duquesa pregunta si puedes recordar cuando tenía la misma edad de Reina, pero aquí vemos que tapan la boca de la duquesa, es Kirian que llama a su madre, y mientras ella muerde sus dedos, porque son dos demonios,
La duquesa exclama adiós, y llama a Kirian porque está hablando con la señora, y le pregunta que por qué no va con su padre un momento. Aquí vemos que los dos pequeños están gruñendo, bueno, la duquesa y el pequeño, mientras una persona se aleja. Pero aquí alguien dice que ha pasado un largo tiempo a la duquesa y al joven maestro, y es una madre y su querido hijo, y se ven muy bien juntos. Y esta pregunta si ella es la hija que adoptó. La protagonista dice hola, y la marquesa Massin mira a la protagonista, y esta dice que muy bien mientras se ve sorprendida, porque es una niña muy impresionante. Y la marquesa Massin también dice que el joven maestro debe haber estado tranquilo ese tiempo. Kirian dice que sí, y pregunta si la marquesa Massin solo tiene hijas. La marquesa se sorprende, y dice que es cierto, y por cierto su hija también ha ido. Viendo nosotros a esta pequeña con mucha delicadeza, diciendo la marquesa que esa es su querida hija, Esmeralda, mientras mencionan que tiene un brillante cabello negro, unos hermosos ojos dorados, unos rasgos finos y llamativos, dando saludos esta pequeña, diciendo que su nombre es Esmeralda Massin, la misma que se ve muy linda, mientras la protagonista piensa que ella es la protagonista femenina de la novela original, y piensa que por fin se han conocido, porque deben ser amigas sin importar lo que pase, mencionando que si no lo hace volverá al principio, donde ella Raina estaba destinada a ser apuñalada por Kirian a los 16 después de molestar a la protagonista, y Raina piensa que va a evitar su muerte siendo muy amable con la protagonista femenina. Pero aquí la marquesa llama a la princesa, porque su hija tiene la misma edad, y cree que sería bueno que se llevaran bien, y ésta se ríe, cosa que sorprende a la protagonista, quien piensa que esa es su oportunidad. Pero la duquesa dice que entonces, le pregunta a Raina si le gustaría pasar un rato con ella. Raina dice que sí, quiere ir, y aquí vemos que la protagonista empieza a caminar, y le pregunta a la señorita Esmeralda si van juntas, y Esmeralda dice que sí, le pide que vayan, pero en ese momento la protagonista se sorprende y piensa que es cierto mientras se detiene, y ésta le pide a Kirian que vayan juntos, cosa que lo sorprende, pero este dice que no, porque debe bici, pero dice que no, se quedará con su padre. Ante lo que la protagonista se pregunta si fue así al inicio de la novela, o si quizás no había una interacción, pero piensa que sí, porque son jóvenes después de todo. Pero aquí pasamos a otra parte, y la protagonista menciona que Esmeralda era exactamente como decía la novela, viendo nosotros que mientras alguien tiene una taza de té, dice que ella, si no le importa a la princesa, pide que le llame Esmeralda cómodamente, mencionando la protagonista que excepto por una cosa, porque la hija del marqués Massin parece muy fría, mencionando la protagonista que en la obra original Esmeralda era hija de una familia extranjera. Sin embargo, era un personaje muy querido por su personalidad dulce y alegre, y siendo la tranquila hija de un marqués no todas las características se mantuvieron como la original. Viendo nosotros que Esmeralda dice que ella, porque se han conocido por primera vez ese día, pero a ella le gustaría ser cercana a la princesa Raina, y la protagonista piensa que es linda, y esta dice que es un encanto, y es aún más grande que en la novela, esto mientras mueve sus bracitos emocionada, diciendo que a ella también le gustaría. Esto mientras menciona que de todos modos ahora serán mejores amigas, y definitivamente conoce los pasatiempos preferidos de Esmeralda, y esta llama a Esmeralda, y le pregunta si no le gusta la esgrima, la equitación y la arquería. Esmeralda suspira, y dice que todos ellos, porque ella está trabajando muy duro, y esta pregunta que qué hace, ¿por qué no es muy buena? Y la protagonista grita que no, 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 mencionando que su miedo es diferente al que imaginaba. Y la protagonista suspira, y le dice que no, no está mal, porque solo es un pasatiempos, y lo que realmente es importante es el corazón de las personas. Esto mientras Esmeralda se ve deprimida, y pregunta si de verdad, mencionando la protagonista que los protagonistas en la novela tienen los mismos pasatiempos y casi la misma habilidad, y eran una pareja perfecta, pero al parecer aún no han mejorado sus habilidades. Y la protagonista se ve brillante y dice que así que, le pregunta si le gustan los bocadillos, y esta piensa que según su recaudación de información, a los niños realmente les gustan mucho los dulces. Bueno, y ella llevó a cabo esa información estudiando a Kirian. Viendo nosotros que Esmeralda dice que sí le gustan mucho, esto sorprende a la protagonista, que piensa que lo sabía. Pero Esmeralda pone un pero, porque los bocadillos están prohibidos porque engordan,
Esto sorprende más a la protagonista, y Esmeralda dice que sí, y no debe engordar para ser bonita, y esto preocupa a la protagonista, que se pregunta que qué es lo que está diciendo, y mientras Esmeralda se estremece, dice que no hay que ganar peso, pero la protagonista le grita a Esmeralda, mientras se cae esta taza, siendo la taza de té que tenía Esmeralda. Pero esta misma dice que está bien y le pide que no se preocupe, pero la protagonista pregunta que cómo no hacerlo, y Esmeralda dice que a veces le duele un poco la cabeza, y ésta le dice a la princesa Reina que está bien, y ella pregunta que qué era lo que decían, y se sorprende, porque ya lo recordó, y ésta dice que conoce una tienda de postres deliciosos, y ya que no suele comerlos, se asegurará de regalarle unos la próxima vez, y esto mientras su rostro se ve extraño y como pálido, y la protagonista se queda en silencio pero dice que sí, está bien. Pero esta llama a Esmeralda, y le pregunta si podría esperarle un momento, porque llevará un poco de sopa caliente para que Esmeralda se sienta mejor, mencionando la protagonista que algo no está bien, y es muy diferente a la protagonista valiente de la obra original, porque está segura de que es la protagonista, pero se pregunta si es porque aún no se desarrolla la obra original, pero ella menciona que está bien, porque ahora están cerca, y podrá ver cómo siguen las cosas. Pero en ese momento alguien toca a la protagonista en su espalda, viendo a nosotros que ella es empujada, cayendo todo lo que estaba enfrente suyo, cosa que la sorprende mucho. Pero en ese momento la protagonista pide esperar un segundo, porque si se llega a caer ahora, viendo está su vestido, porque aunque trabajara como sirvienta en la capital nunca lograría pagar todo lo que está usando, y ésta se ve como una doncella muy triste, diciendo que por fin ha terminado su primer año de vida como sirvienta, y por fin es que logró pagar esa joya. Pero aquí vemos que la protagonista empieza a dar unos giros, y grita que no aún así, cayendo pero en lo seco. Ella intenta levantarse, y piensa que lo logró, pero aquí esta chica suspira y llama a la señorita Reina, y le pregunta si acaba de empujarle, la protagonista se sorprende, y piensa que eso es, y ella se ve dudando, porque esa es la escena cliché, y es el momento de recibir acoso de las niñas, y esta menciona que es muy obvio. Pero esta se queda observando algo, mientras las personas se sorprenden y exclaman adiós, y piden que vean, eso porque parece que será un gran problema. Pero la protagonista piensa que debe terminar con eso rápido, porque no quiere tener más atención, y solo son unas niñas. Pero esta mocosa dice, que no le importa de dónde ella venga porque debe disculparse después de empujar a una persona, y la otra dice que además, el vestido elegido por el conde Ramira se arruinó por la señorita, y la otra idiota dice que bueno, y le pregunta que cómo asumirá la responsabilidad, pero la protagonista piensa que debe enseñarles una lección. Esta se levanta, y dice que hacerse responsable, porque es como lo imaginaba, porque la señorita sabe cómo actuar como un noble, y es un alivio, porque esos zapatos fueron hechos especialmente para ese día, y cuando la señorita le empujó también se ensució, y cree que debería asumir la responsabilidad. La mocosa le pregunta que qué dice, ¿por qué no fue así? Ella fue quien le empujó, pero la protagonista dice que sí, la señorita fue quien le empujó a ella, esta dice que no ella, no sino ella. La protagonista suspira y dice que de verdad, y dice que gracias por admitir inmediatamente su error e incluso disculparse. Y ante esto vemos a la mocosa idiota enojada, que le pregunta que de qué está hablando, y la protagonista exclama adiós, porque incluso acepta reembolsar de cualquier modo, y esta se ve brillante pero la niña grita que no, eso no es lo que está diciendo, y eso, ella fue su culpa. Pero aquí se crea un silencio, viendo a nosotros a este chico sonreír. Pero aquí una persona dice que vaya, porque una joven haciendo una petición tan demandante en un banquete, y es una mala educación. Pero otra persona pregunta si no es la hija del conde Ramira, porque nunca habría imaginado algo como eso, y aquí vemos que la hija del conde empieza a llorar, y la protagonista se sorprende y piensa que está llorando, y esta menciona que se ha portado muy duro con esa niña, porque ella, después de todo es un adulto, esta rasca un poquito su cabeza y menciona que no lo sabe, y va a terminar eso de una vez. La protagonista dice que de acuerdo, y puede regresar cuando pague el reembolso por los daños, y ahora debe irse. Pero la hija del conde le pide que espere, y le pregunta que a dónde cree que va, pero ésta se resbala cayendo bien de frente en el reguero que se había causado. Esto sorprende a la protagonista, quien le pregunta si está bien, pero aquí vemos que se torce su pie,
y ella empieza a tambalearse, y la protagonista piensa que sabes de verdad va a caer y su ella como doncella dice hola. Pero vemos que una persona empieza a correr, y sostiene a la protagonista, misma que se sorprende, y este chico le pregunta a la protagonista si está bien, viendo nosotros cuán sorprendida está Raina. Viendo nosotros a este chico, mientras la protagonista pregunta que qué, o pregunta si es el príncipe, este mismo se sorprende, y la protagonista piensa que o no, porque lo dijo sin pensarlo. Pero la protagonista dice que bueno, y de verdad da muchas gracias. Pero alguien grita que no, y pregunta que qué es eso, y aquí llega la condesa, quien pregunta que qué le hizo eso a su dulce hija, y le pide que vaya ahí ahora mismo. Y sí, la mocosa llama a su mamá y le dice que fue esa señorita, y la protagonista piensa que es una tramposa, porque ella no quería más atención. Pero la condesa le pregunta a la protagonista que qué le sucede, o que cómo fue que le educaron, y la protagonista piensa que todo se está haciendo más grande por la interrupción de los adultos. Pero en ese momento alguien llama a la condesa Ramiro, porque se hubiera podido notar, pero la protagonista suspira, porque ya no puede soportarlo más, no puede seguir así, porque incluso ella tiene un límite en su paciencia. Pero la condesa pregunta que qué dice, y le pide que oiga a la niña, le pregunta que qué está diciendo, aquí la protagonista cruza sus brazos, y dice que en realidad las cosas fueron así como lo dijo antes, porque no fue ella quien empujó, sino su hija intentando que se ensuciara con la comida, y lleva un vestido que preparó especialmente la duquesa para el banquete de celebración, y sus zapatos de piel de dragón se ensuciaron. La condesa le pregunta que qué dice, o que si la duquesa ha preparado eso para ella, o que si es piel de dragón. Y la protagonista dice que ese es un cuero que necesita ser curtido todos los días durante 100 años para poder manipularlo, y puede que no estén familiarizadas con él, y entiende que sea difícil conocerlo para ellas, porque es complicado que alguien común pueda ver la piel de dragón. Esto sorprende a la condesa, mientras, recordamos cuando ésta preguntó si quiere hacer zapatos con piel de dragón, o que si esa piel de dragón que apenas se puede cortar después de haber sido curtida durante unos 100 buenos años para suavizarla. Y la duquesa dijo que su marido se encargará de la piel en un día, así que lo único que tiene que hacer es diseñarlo. Y la protagonista se reía, preguntándose que como que la piel de dragón necesita 100 años para siquiera poder moldearse, y ésta dice que el daño es muy caro, y piensa que es una piel que no puede ser cortada por nada, y que es tan firme como la hoja de una espada. Esto, mientras la protagonista dice que pronto el ducado enviará una carta que lo certifique. Viendo nosotros cómo se asusta la condesa, quien pregunta que qué dice, ésta aprieta su puño, y grita que por supuesto que no, o le pregunta si tiene alguna prueba de que su hija hizo algo así. Aquí la protagonista se ve molesta, y se pregunta que si acaso quieren que la saque ahí. Viendo nosotros que aquí una persona se acerca, es el príncipe, quien dice que es testigo, y en nombre del príncipe del reino de Casia puede asegurarlo, pero aquí la protagonista se asusta, y se pregunta si es un príncipe de verdad, y el príncipe dice que su hija empujó a la hija de la duquesa ahí, y la protagonista se pregunta que cómo que el reino de Casia, o se pregunta si hay tantos países aliados con un fuerte poder que se menciona varias veces en la novela original. Y el príncipe dice que probablemente no le creas. Este pregunta si no es verdad. Y aquí vemos a la condesa más molesta y algo aterrada, y esta dice que ella, esto es a su hija, porque le advirtió que no fuera impertinente, y le pregunta que qué espera, por qué debe disculparse de inmediato, y aquí la pequeña mocosa está llorando, y le dice a su mamá que le odia, pero la condesa le dice a la princesa que lo siente mucho, porque cree que su hija tiene algo mal el día ese día. Y la protagonista piensa que no puede creer que un par de palabras del príncipe lo resuelvan todo, y ésta dice que todo es gracias al príncipe, pero se pregunta si eso es tener presencia en la sociedad. Pero en ese momento llaman a la señorita Reina, es Esmeralda, quien pregunta si está bien, exclama Dios, y le pregunta que qué le pasó, y la protagonista dice que está bien, y todo resultó bien, pero más que eso, le pregunta si se siente mejor. Esmeralda dice que sí, está bien, porque debió haber quedado con ella, mencionando la protagonista que gracias a la ayuda del príncipe que apareció repentinamente, todo se solucionó rápidamente. Viendo nosotros cuando Esmeralda dijo que ahora es el turno de bailar con sus acompañantes, y ésta le preguntó si está segura que no le importa, y la protagonista dijo que está realmente bien,
y deben ir rápido, Esmeralda. Esto mientras la marquesa está mirando y se ve sumamente seria, mencionando la protagonista que eso fue lo que pensó, viendo nosotros que aquí al príncipe llama a la princesa mientras toman su mano, y le pregunta si se casaría con él. Pero por otro lado vemos al pequeño Kirian bastante enojado, también vemos a su madre, quien sonríe y llama a Kirian, porque ese día van a darle espacio a su hermana para que haga más amigos. Kirian grita que no, mientras vemos la sonrisa de la duquesa, quien piensa que no permitirá que le arruine las futuras invitaciones y amistades de Reina. Pero aquí pasamos a otro lado, donde la protagonista menciona que así que, y esta se ve un poquito preocupada, recordando a nosotros, cuando Esmeralda le pidió a la protagonista que vayan porque es hora de bailar, y hay que hacerlo las dos para mejorar el ánimo, diciendo la protagonista, que más tarde Esmeralda porque fue arrastrada lejos por los niños que se acercaron, y a ella la dejaron solita, mencionando esta, que ella debe ser una patata comparada con Esmeralda, una patata frita bonita, pero si lo piensa se siente un poco amargo. Pero aquí vemos que alguien se acerca y llama a la princesa Reina. Es el príncipe, quien pregunta si podría pedir un baile con ella. Este dice que su nombre es Gis Casia, primer príncipe del reino de Casia, y la protagonista menciona que Gis Casia también era mencionado en la obra original, y esta se sorprende y dice que su nombre es Reina Istira del ducado de Istira, y de verdad está muy agradecida. Y esto, mientras menciona creer que él era de los seguidores de Esmeralda. Pero aquí vemos que el príncipe le da un beso en la mano a la protagonista, cosa que la pone muy sonrojada y piensa que de verdad, porque la etiqueta de ese mundo es tan, y el príncipe dice que entonces, pregunta si puede considerar que ha aceptado su invitación al baile. La protagonista dice que está bien, pero ella, porque realmente no es una gran bailarina, y esta pregunta si no importa, diciendo el príncipe que sí, está bien, mientras sonríe mucho. Pero pasado unos segundos vemos la expresión del príncipe, pensando lo protagonista que le dijo que no estaría bien. Pero el príncipe dice que está bien, porque él ha dicho que la guiaría, y la protagonista dice que lo lamenta y no esperaba una invitación a bailar, y él debió elegir a otra compañera. El príncipe dice que no y está bien, porque él realmente quería bailar con la princesa, y esto porque ella que le gustó, y esto mientras la protagonista pone este rostro, pensando que ese mocoso, porque lo supuso, y será un hombre que hará llorar mucho a las mujeres. Pero el príncipe dice que entonces, porque descubrió el secreto de la princesa, y la protagonista se pregunta que qué dice, o que cómo que sabe su secreto, y el príncipe dice, que puede que a los nobles comunes les resulte difícil verlo, pero el chaleco de piel de dragón se transmite como una reliquia de la familia real Casia, y se dice que es el mejor escudo que nada puede perforar. Y no importa lo que sea porque desde una lluvia de flechas en el campo de batalla, e incluso los colmillos de las bestias más peligrosas, y ahora también sabe que repele el agua y también una sopa pegajosa, y este volvió a verse feliz, porque los zapatos de la princesa también le enseñaron eso, ante lo que la protagonista se sorprende y dice que le ha atrapado. Pero el príncipe pregunta si lo hizo, porque le gustó escucharle estafar a las personas de antes. Pero la protagonista dice que es extraño que al príncipe le gusten las mentiras, y este dice que es la primera vez que ve a una niña de su edad que puede mentir sin cambiar el color o la expresión de su rostro, porque lo primero que quiere decir es, este le pregunta si se casaría con él, a la princesa. Aquí vemos el rostro de la protagonista, quien suspira, recordando cuando Kirian le pidió que se casen, y ahora este mocoso también le pide matrimonio, porque esas son dos propuestas que nunca hubiera recibido en su vida anterior. Viendo nosotros que la protagonista suelta la mano del príncipe, y dice que es una petición muy repentina y está algo avergonzada. Pero el príncipe le dice que no se refiere a que se casen ahora, y este dice que propone un compromiso contractual, y ante esto la protagonista piensa que esa conversación realmente no tiene sentido, diciendo al príncipe que lo ha mencionado antes. Este le pregunta si lo recuerda, porque es el príncipe del reino Casia. Ante esto la protagonista queda en silencio, diciendo que al parecer él no es el sucesor, diciendo al príncipe, que de nuevo puede ver que no es la elección equivocada, mencionando la protagonista que ese era el punto de Gis, porque cuando la madre de Gis fue destronada, la estructura de sucesión de la familia real se volvió incierta entre el segundo príncipe de la nueva reina y Gis, y en un intento por salir de esa posibilidad frágil,
Se llegó a la conclusión que sería después de consolidar una relación con el ducado de Istira, diciendo el príncipe que a cambio él apoyará todas sus actividades dentro de la sociedad, diciendo que la familia Istira se ha vuelto muy alejada de la sociedad por lo que su posición es ambigua, y él completará esa parte. Le pregunta que qué dice, viendo nosotros el rostro de la protagonista, mientras el príncipe también se sorprende, porque si hay algo que desea a cambio también lo pueden agregar. Ante esto la protagonista dice que ella, dinero, dice que su condición es, que durante cada mes estará recibiendo dinero a una cuenta con su nombre, mencionando esta misma que si desea salir del ducado necesitará dinero, pero es difícil como plebeya manejar oro u otras cosas valiosas que ha recibido de los duques. Viendo nosotros que el príncipe algo nervioso grita que por supuesto, dice que claro, y la protagonista piensa que es la misma reacción, y se pregunta si realmente es una petición irrazonable, pero el príncipe tose un poco y dice que sí está bien. La protagonista pregunta si de verdad, y el príncipe dice que sí, y cree que no será fácil de enviar, ante lo que la protagonista piensa que lo ha intentado antes para ocultarlo, pero solo le hace considerar su conciencia. Y esta mueve sus manos, y dice que está segura de que lo ha podido notar, pero no es una Istira completamente, y de hecho, ni siquiera sabe si realmente le podrá ayudar con lo que le espera. Pero el príncipe dice que no a la princesa Raina, porque es tan claro lo que ha descubierto, y serán los socios perfectos el uno al otro, y entonces, lo preguntará una vez más. Extiende su mano, y le pregunta a la princesa Raina si se casaría con él, pensando la protagonista que está bien, y no puede perder esa oportunidad, diciendo que sí, está bien. Pero en ese momento, una voz que estremece todo el lugar llama a su hermana. Aquí la protagonista se gira muy sorprendida y llama a Kirian, quien está bueno, ya lo sabemos. Y la protagonista piensa que es un gran problema, porque de hecho cuando Gis habló de compromiso, lo primero que pensó fue en su hermano Kirian, viendo nosotros que aleja su mano del príncipe, porque en aquel momento prometió que se casaría con él en manera de broma, pero si se comprometía con alguien más le daba miedo que le odiara y comenzara a molestarle de nuevo. Pero, quien debería estar enojado está llorando, y llama a su hermana, y le pregunta si está segura de que va a casarse, poniendo la protagonista a otro pero, sorprendiéndose ella, porque nunca pudo imaginarse esa reacción. Aquí vemos que Kirian se gira y empieza a marcharse, y la protagonista le grita a Kirian, pero el príncipe llama a la princesa, y la protagonista dice que hay que hablar en otra ocasión nuevamente, y empieza a perseguir a su hermano, pasando nosotros hasta este lado, donde la protagonista le sigue gritando a Kirian, y dice que se suponía que su hermana se casaría con él, porque se lo prometió. Pero la protagonista dice que con Gis no está casada, y solo es un compromiso y llama a Kirian, porque ella tiene una situación. Y menciona que puede ser una excusa, pero no quiere desperdiciar una oportunidad de estar a salvo, mencionando que lo siente, a Kirian, el mismo que empieza a limpiar sus lágrimas, y pregunta si un matrimonio es diferente de un compromiso. La protagonista dice que sí, porque el compromiso promete un matrimonio, pero no siempre se lleva a cabo. Y llama a Kirian, porque ahora, dice que no puede explicarlo, pero necesita ese compromiso, y Kirian dice que entonces, le pregunta si no le está mintiendo ahora. La protagonista le dice que sí, y le pide que confíe en él. Aquí vemos que Kirian empieza a correr, y se lanza abrazando a su hermana, y dice que está bien, le creerá, y la protagonista le da las gracias a Kirian, pero se sorprende, y piensa darle las gracias a Dios. Pero Kirian está muy enojado, y menciona que no puede confiar en eso, porque apenas unos días se comprometió con él, y no puede confiar en su hermana, y si solo se agarra a una promesa vacía, la perderá. Y entonces, solo debe encontrar algo más certero para hacer que su hermana siempre esté a su lado, imaginándose a la protagonista de grande, diciéndole hasta luego, mientras él sonríe feliz, diciéndole adiós a su hermana, porque le estará esperando. Pero aquí mencionan que ese es el día del compromiso de la hija del conde Ramira. Y vemos que la protagonista que dice uff, y como la vemos grande, nos damos cuenta que lo que pasó con ella y Kirian no fue un pensamiento, sino algo que sí pasaba. Pero aquí la duquesa llama a Raina, a su cariño, y le pregunta si se siente bien, y la protagonista suspira y dice que no es eso, a la duquesa, mencionando esta misma, que han pasado 9 años desde que comenzó esa nueva vida como reina,
y por fin ha cumplido los 16 años. Pero aún hay un problema que no ha podido resolver en ese tiempo, y ha llegado el momento de resolverlo. Recordando a la protagonista, cuando el duque muy determinado dijo que no puede aceptar el compromiso, porque Raina es muy joven, y comprometerse en una edad en la que puede jugar todo lo que desee, es innecesario. Mencionando a la protagonista que fue una emboscada innecesaria, mencionando esta también que han pasado 9 años desde entonces, y ahora es cada vez más difícil encontrar a alguien que no esté comprometido. Este está llorando, porque dejó ir una vida de ricos por algo como eso, y aún vive con la preocupación de que Ji se canse de esperar y termine deshaciéndose del contrato. Pero en ese momento la duquesa llama a Raina, y le pregunta si está preocupada por la hija del conde Ramira, o si es porque dice que en cada una de sus reuniones le tienden una trampa, viendo nosotros cómo se pone la duquesa. Porque si ese día vuelve a ser así solo debe decirle, y la protagonista dice que no, para nada, y le pide a la señora que se calme, por favor. Pero la duquesa dice que solo será un pequeño golpe en el salón, y nadie buscaría al culpable, ante lo que la protagonista trata de reír, pero dice que no es necesario, y las gracias por su consideración. Y esta dice que entonces, hasta luego, viendo nosotros que la duquesa ríe, y también le dice hasta luego a su cariño, llegando a una calamidad a la escena, mismo que sonríe y le dice adiós a su hermana, porque estarán esperando en el salón de ceremonias, mencionando la protagonista, que Kirian, quien siempre le seguía en el pasado, en algún momento se volvió muy maduro, y ésta se pregunta que quién diría que el personaje masculino principal es bastante educado y considerado, poniendo un pero, porque a veces extraña al pequeño demonio alborotador de mejillas recoldetas y una boca afilada. Pero aquí pasamos a otro lado, donde felicitan a la señorita Ramira por su compromiso, y otra chica le dice que luce hermosa ese día. También vemos a Esmeralda, quien da las felicitaciones por su compromiso a la señorita Ramira, y Ramira se sorprende y da muchas gracias a la señorita Esmeralda, y ésta dice a todas, que muchas gracias por sus felicitaciones, mencionando la protagonista, que la protagonista de ese día, buscó un matrimonio rápidamente con un varón de gran riqueza por la decencia económica familiar, y aquí Ramira se sorprende y llama a la princesa Raina, porque no ha recibido buenas noticias. Esta pregunta si no es cierto, y ello mientras se ve orgullosa, mencionando la protagonista, que debía ser la odiosa hija de los condes Ramira que siempre le ha estado molestando desde hace 9 años, y esta misma le dice a la protagonista que le preocupa que se vuelva muy tarde para ella. Pero la protagonista intenta reír, y piensa que es como dijo la duquesa, solo un pequeño golpe. Pero la protagonista se sorprende, y dice que es lo mismo que ya ha dicho, porque el duque de Istira aún le insistió en rechazar los compromisos, porque está muy preocupado por su felicidad, y ante esto Ramira tiene un sobresalto. Pensando la protagonista que debe atacar sus puntos débiles, porque también ha aprendido un poco de la nobleza, y aquí vemos a Ramira temblar mucho, mientras mira a la protagonista. Pero en ese momento Ramira dice que es cierto, y le grita a la protagonista que ese brazalete, porque es su boda, y le pregunta si no es muy llamativo para que ella lo use, y la protagonista dice que sí, mientras afila su lengua para seguir atacando, diciendo que lo lamenta, porque parece que no pensó adecuadamente en la situación, y ésta dice que entonces, pregunta si habría un lugar para guardarlo durante la ceremonia. Esto sorprende a Ramira, quien dice que es una sorpresa y ha tomado la decisión correcta. Esta sonríe, diciendo que como es su boda se hará cargo ella misma, y lo dejará en su habitación. Pero aquí pasamos a otro lado, donde alguien dice que como lo imaginó, joyas de tan alta calidad le quedan mejor a ella. Y Ramira llama a Raina, porque ella ni siquiera sabe cuál es su lugar, y es una plebeya. Mencionando Ramira, que ella soñó una vez con convertirse en una honorable princesa o duquesa, pero ella era mala e indigna por naturaleza, y culpaba a las personas por no poder cumplir sus sueños. Y Raina fue una víctima en el momento equivocado, y mientras ésta se pone el brazalete dice que lo sabía, porque ella es mejor. Pero en ese momento alguien dice que le queda muy bien, cosa que aterra a Ramira. Esta misma le grita al joven maestro Kirian, porque eso, y trata de esconderlo. Pero Kirian sigue acercándose, y este le pregunta que por qué lo esconde, y mientras toma su mano, le dice que le queda muy bien, y esto sorprende a Ramira, quien se pregunta si el joven maestro, se pregunta si le está hablando a ella,
y Kirian dice que en realidad, mientras Ramira tiene un sobresalto, porque es una lástima. Ramira le pregunta que qué dice, y Kirian le hace saber que cuando escuchó el compromiso de la señorita Ramira, se sintió realmente triste, viendo nosotros el rostro de Ramira, misma que está súper impactada. Pero Kirian sigue con lo que debería ser una actuación, y bueno, a Ramira se le salen los ojos, y ahí le acercaré un poco para que vean. Mencionando Ramira, que en ese momento un largo sueño se estaba haciendo realidad, y empieza a llorar, y pregunta que por qué le dice eso ahora, porque ella, la verdad es que siempre ha admirado al joven Kirian. Esta sigue llorando, y dice que lo siente mucho, porque aunque ese es el día de su compromiso, si pudiera esperarle un poco. Pero Kirian llama a la señorita, y le dice que puede calmarse, porque todo está bien, y solo tienen que mostrarle a todos su gran amor ese día. Ramira dice que amor, y pregunta que cómo que mostrarlo, y Kirian dice que así es, y ese brazalete, espera poder verla usándolo en su ceremonia más tarde, y esto mientras se ríe, sonrisa muy sospechosa en sí. Pasando nosotros a otro lado, donde ya las personas se encuentran sentadas, y aquí la protagonista se sorprende y llama a Kirian, y le pregunta que dónde ha estado, y también vemos que Esmeralda saluda al joven maestro, pero la protagonista llama a Kirian, porque él se ve muy pálido, y esta le pregunta si se siente bien. Kirian dice que sí, está bien, y le da las gracias a su hermana. Aquí la protagonista se sorprende, y piensa que vaya, porque realmente se ha convertido en un hombre, y esta se pregunta que cuándo fue que creció también, y cree que ya solo falta un poco para que Kiria realmente tome su lugar como protagonista en la novela. Pero aquí la protagonista se gira a ver, mientras vemos que llaman a las damas y a los caballeros, y dan muchas gracias por brindarlos y acompañarlos con su presencia, en ese día maravilloso. Viendo nosotros aquí a Ramira, quien dice que ese es un gran día para conmemorar un nuevo amor, uno que comienza a florecer desde ese día, y esto mientras ella está mirando, y dice que es un amor tan puro y hermoso, que aunque acaba de empezar será el más hermoso de todos, esto mientras al fondo se ve a Kirian, y la protagonista se pregunta que qué es eso, o que por qué está viendo en esa dirección, y esta pide esperar, y se pregunta si realmente salió con su brazalete puesto, y además, se pregunta que por qué ese discurso tan pretencioso, y esto mientras Kirian se ve igual que la protagonista, misma que piensa que incluso su prometido se ve incómodo, diciendo Ramira esperar de corazón que todos los invitados de ese día puedan apoyar ese amor. Esto mientras Kirian está incómodo. Pero en este momento dicen que para finalizar esa ceremonia, las dos personas comprometidas encenderán una vela juntos. Viendo nosotros que ambos están encendiendo la vela, y el novio de Ramira dice que con cuidado, pero aquí vemos a Kirian quien hace un pequeño sonido, y en ese instante la vela se enciende en fuego y ambos prometidos sueltan la vela y empiezan a retroceder. Aquí la protagonista hace un sobresalto, y le grita a la señorita Ramira, y esto mientras el brazalete de la protagonista se ha encendido en llamas. Pero en ese momento la princesa Ramira está muy desesperada, y esta dice: ¡Auxilio! Viendo nosotros que alguien toma un vaso de agua y se lo lanza, más que en el brazo, en toda la cara. Es la protagonista, quien está sofocada de tanto correr. En ese momento vemos que el agua gotea, y Ramira dice que ella, le pregunta que qué todo es eso, esta se ve enojada, y le grita a ella, a Raina, porque ella, señala a la protagonista, y le pregunta si todo eso lo planeó ella, o que se supone que ha hecho para que el brazalete esté intacto, pero Esmeralda se sorprende, y esta toma el brazo de Ramira y llama a la señorita, y pregunta si ese no es el brazalete de la princesa. En ese momento empiezan los comentarios, y alguien pregunta si de verdad es de la princesa Raina, y otra persona dice que entonces, pregunta si la princesa se lo dio prestado, y la protagonista se sorprende, y dice que vaya, a la señorita Ramira, y le pregunta si no dijo que lo guardaría por ella, porque dijo algo así, como que era muy llamativo para que ella lo usara en su boda, pero Ramira gira rápidamente, y dice que santos cielos, porque ellos no son capaces de entender nada, y esta le grita al joven maestro Kirian, y pide que por favor explique lo que sucedió, porque el joven maestro de Istira le pidió que usara ese brazalete y saliera así a la ceremonia, pero Kirian dice que él no está seguro de lo que está diciendo ahora. Y esto mientras se ve súper serio. Pero Ramira le pregunta que qué sucede, o que qué está diciendo,
y ésta se ve muy nerviosa. Pero en ese momento alguien suspira y aprieta su mano, es Esmeralda, quien llama a la señorita, porque debe dejar de decir cosas de ese tipo, porque todas las que estaban ahí, vieron que tomó la pulsera de la señorita. Y ésta dice que la princesa ha ido ahí para felicitar a la señorita sinceramente, pero no hace más que acusaciones absurdas en su contra. Esta misma siente un gran dolor en la cabeza. Y también le dice que ahora está usando tan orgullosamente su brazalete, y le pregunta si no le da vergüenza. Ramira dice que ella, y éste empieza a temblar, y ésta gira dando la espalda, mientras empieza a marcharse y todos se ríen, mencionando la protagonista que el mundo de la aristocracia es realmente un lugar al que no se puede acostumbrar, porque es una sociedad donde solo importa el poder y uno mismo. Viendo nosotros los comentarios, donde una persona dice que es increíble, y pregunta que cómo podría no sentirse avergonzada en ese momento, u otro que pregunta que si así fue como la condesa educó a su hija, y otra persona se ríe porque también quiere saberlo, mencionando la protagonista, que es una sociedad donde aunque pretendan ser amigables y sonreír, en un instante se dan la espalda y los aliados de ayer se convierten en enemigos de hoy, y ella lo sabía desde el principio. Ante esto poniendo un pero, porque se cansó un poquito de esa actitud, y ella no tenía ningún resentimiento particularmente malo hacia la hija del conde Ramira, ante ello poniendo un pero, porque solo quería que eso terminara pronto. Pero aún así, ésta se pregunta si fue demasiado esa vez, y esto mientras Kirian le da un vistazo, y piensa parecer que se está culpando a sí misma otra vez, y mientras se ve indiferente, se pregunta que por qué es así, porque su hermana fue muy amable, pero toma la mano de la protagonista, y le pide a su hermana que salgan de ahí, pasando nosotros a otro lado, donde la protagonista le da las gracias a Kirian por su ayuda, y le dice a la protagonista que es su familia, y claro que debe ayudarle, mencionando a la protagonista que de nuevo mientras se ve feliz, porque desde ese día la actitud de Kirian hacia ella fue cambiando sutilmente, y comenzó a ser más educado y considerado, y ya no explotaba siguiendo sus emociones como cuando era pequeño, recordando ella al pequeño demonio, porque a medida que iba creciendo, sabía que era inevitable, pero no podía borrar o ignorar la sensación al verlo trazar una línea entre ambos. Y la protagonista dice que no, y pone un pero, y le pregunta que cómo él hizo que la señorita Ramira se pusiera la pulsera, y Kirian dice que eso, porque también fue un momento difícil para él, y la protagonista le pregunta que qué dice, o si está bien, y Kirian dice que sí, y solo que no es muy bueno mintiendo, y la protagonista piensa que vamos, mientras se ríe, pidiendo mirar cómo miente incluso sin pestañear. Pero Kirian sonríe, y dice que así que, ella debe estar feliz, porque fue muy agotador, ante lo que la protagonista también está riendo, y piensa que cuando le ve actuar así, puede ver que aún sigue siendo un niño. Pero la protagonista se sorprende y exclama adiós, preguntando si de verdad, mientras acaricia su cabeza, diciendo que bueno porque entonces, hay que ir juntos a casa y comer algo delicioso, y Kirian dice que sí, pide que hagan eso. Aquí pasamos a otro lado, donde los pensamientos de la protagonista se vuelven una porquería, y menciona que se encuentra bien, es una carta que al parecer va dirigida al príncipe de Casia, donde ella dice que pronto hablará con su padre nuevamente sobre el compromiso, y le da las gracias por la espera a Gis. Aquí la protagonista estira sus brazos, diciendo que por fin terminó, pero suspira, porque de nuevo todo el mundo está comprometido, y ella es la única que no puede hacerlo, y piensa, que no cree estar muy lejos del curso original de la novela, porque ya comenzó a distanciarse de Kirian, pero aún así no hay avances de su plan sobre volverse independiente, y la protagonista suspira porque se preocupa por muchas cosas, y dice que saldrá a dar un paseo. Sale, y mientras ella camina o intenta abrir otra puerta, vemos a Kirian. Se acerca a otro sitio, y agarra la carta, y piensa que como lo esperaba, ese día también lo hizo, y piensa que siempre menciona el compromiso, y esto mientras se ve pensativo, porque es un escrito que habla sobre superar las adversidades, y es una carta perfecta entre amantes. Aquí Kirian empieza a caminar, y se sorprende por algo, y llama a su hermana, porque el insomnio es cada vez peor. Se recuesta a mirar, y dice que claro, porque solo es un compromiso, así que se puede romper en cualquier momento. Aquí pasamos nuevamente a otro lado donde al parecer la protagonista se estaba lavando el pelo,
o se estaba bañando, y esta dice que es muy agradable, y cree que ahora sí podrá dormir bien. Pero ella se sorprende mientras alguien toca su puerta. Aquí llaman a su hermana, y la protagonista llama a Kiriam algo sorprendida, y Kiriam llama a su hermana, porque no puede dormir, y este le pide que duerma con él. Terminando así esta linda recopilación, esperando sinceramente que haya sido de su agrado, ya que estamos tratando de actualizar todos los canales que tenemos al mismo tiempo.